Entonces uno dice, hombre, las decepciones hay que superarlas y no se pueden dejar sencillamente callarlas, quedarse uno callado, porque a veces la gente cree que con quedarse callado, o sea, uno debe, como decíamos con el apóstol, a veces en broma, que a veces que calladito y se ve más bonito, ¿no? Entonces, a veces, ¿por qué? Porque a veces estamos hablando demasiado, pero eso no quiere decir de que uno este tipo de cosas se las tenga que callar, o sea, las decepciones no se pueden callar, es diferente. Lo que pasa es que a veces nosotros hablamos y discutimos en cosas que realmente no tienen sensación, ¿cierto? Entonces, como dice la broma esta que hacemos con el apóstol, calladito y quietico se ve más bonito, ¿sí? Pero en el caso de las decepciones, no, no podemos ni quedarnos quietos ni nos podemos quedar callados. ¿Por qué? Porque si no las tratamos, vamos a caer en frustración y esa frustración nos va a llevar a una depresión. Entonces, cuando estamos en ese estado, empezamos a sentirnos encerrados en nosotros mismos, estamos en cuarentena emocional nosotros mismos, nos sentimos amargados, resentidos, rabiosos y finalmente todo eso afecta nuestro cuerpo y afecta a nuestra alma, o sea, nos enfermamos. Entonces, eh, a veces una de las causales de, de enfermarse una de las causales de enfermarse, eh, oh, una de las causales de enfermarse eh, es esto, el que uno se ha decepcionado por las circunstancias que vamos a ver ahora y no ha solucionado eso, ¿cierto? Entonces uno empieza a darle más importancia a eso que a las cosas buenas que se presentan delante de uno y le da más importancia a esto. O sea, a veces uno también le da por volver el mundo, que es muy grande, o el universo, llamémoslo así, que es muy grande, volverlo muy pequeño y a veces quererlo meter dentro del cuerpo de una persona, dentro de alguna actividad o dentro de algo que uno desea, ¿sí? O sea, el mundo y todo el alcance que uno puede tener, lo reduce y lo mete en algo, porque muchas de las excepciones más tremendas son con personas. Entonces, a veces uno coge y todo lo que, digamos, significa el alcance del mundo para uno coge en una excepción y lo comprime tanto y lo mete en una persona. Y parece que el mundo, que es muy grande, solamente fuera a través de esa persona. Inclusive, la palabra de Dios nos invita a que nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando uno cae en decepción, claro, uno quita los ojos de Jesús y empieza a ponerlos en esa persona. Entonces ahí está uno realmente siendo movido por ese espíritu de parálisis que vimos, que estábamos orando porque hay que romperlo. Ese espíritu hay que romperlo porque es un espíritu muy dañino y nos pone a dar vueltas en círculos y volvemos siempre a lo mismo. No avanzamos, vemos que no avanzamos en muchos aspectos de nuestra vida, no avanzamos y es una cosa que es importante para nuestra vida. ¿Quién no se ha sentido decepcionado una vez? ¿Sí? Los niños se sienten decepcionados porque los padres les prometen algún regalo, porque sacan buenas notas o porque se portan bien o porque hacen algún trabajo y luego salen con el cuento de siempre, ay no, es que resulta que no alcanzó la plata, que resulta que no se puede ahora, que toca esperar. ¿Sí? Entonces, como dice el Evangelio, si usted se compromete a hacer algo, antes de comprometerse, verifique si usted realmente está en capacidad de cumplir, porque a veces uno se compromete y después no cumple. Uno claramente dice la palabra que uno con Dios no se puede comprometer y luego no cumplir. ¿Sí? Señor, si tú me haces tal milagro, yo tal no sé qué, mejor dicho, tipo Jacob, el 10 apartaré para ti, para papá, y resulta que después no, después le da amnesia total. ¿Sí? Entonces, y lo mismo a veces, así como a veces hacemos con Dios, Señor, si yo salgo de esta enfermedad, si salgo de esta crisis, si salgo de esta deuda, si mejoran las ventas, si hago así, se compromete uno con Dios y luego, porque usted su compromiso lo hizo con Dios muchas veces, ¿sí? Y lo mismo pasa con los hijos. A veces uno genera y siembra algunas semillas que parecen ser inofensivas de rebeldía en los hijos cuando uno se compromete con ellos a algo y después no les cumple. Entonces, por eso es claramente dice, si usted ve que no va a poder cumplir, no se comprometa, porque es que eso es muy feo, ¿sí? Entonces,
Y eso genera decepción. ¿Por qué nos hemos decepcionado? Porque algún familiar, un amigo, un discípulo, un socio te falló. ¿Sí? Entonces esa es una gama grandísima, un familiar, su esposo, un familiar, un hermano, etcétera, un familiar, un amigo, llamo entre comillas, amigo, de los tantos amigotes que uno tiene. Un discípulo, un subalterno, un socio, alguien del cual usted esperaba algo mejor, le falla a uno. Y sencillamente sacó su propia agenda, dijo, no, por aquí que es más cortico me voy, y de mala, chao, pescado, y te dejo ahí con este problema. Porque uno trabaja fuertemente y el reconocimiento y los frutos esperados por no son los que uno está esperando. Entonces uno trabaja fuertemente, se esfuerza fuertemente, dice tanto trabajar y poco se ve el poco resultado. Entonces al rato uno también se siente como decepcionado. Porque la relación que uno tiene con una persona cree que va a durar toda la vida y realmente de un momento a otro se desbarata, se vuelve nada y cada uno salió por su lado, ¿cierto? Porque usted ha intentado montar un negocio varias veces, y realmente no le ha ido bien. Entonces usted se siente que es que yo no soy para los negocios, es que yo no sirvo para esto, es que mejor es como pájaro en mano que 100 volando, etcétera. Entonces uno no, ¿entiende? Uno se inventa argumentos para eso y no cuestiona realmente, digamos, todo ese tipo de cosas para poder salir de la decepción. Y finalmente, porque uno tiene como una aspiración, tiene un sueño con respecto a lo que quiere uno que los hijos sean, ¿cierto? Y finalmente terminan haciendo todo lo contrario a lo que uno quería, ¿sí? Y en esto hay pues mucha tela de dónde cortar, ¿cierto? Responsabilidad de los padres, responsabilidad de los hijos, bueno, de todo hay un poquito de tela de cortar, pero la realidad es que muchas veces uno quiere que como que los hijos sean algo y realmente salen haciendo otra cosa completamente diferente, ¿sí? Entonces es una cosa que lo frustra a uno porque obviamente todos deseamos lo mejor, hacíamos un mejor esfuerzo. Los papás, la mayoría, hacen un buen esfuerzo para que los hijos salgan adelante y realmente hacen otra cosa diferente a lo que se está planteando. Entonces nos sentimos decepcionados. ¿Por qué? Porque uno tenía una ilusión y realmente los hijos hicieron todo lo contrario. Muchas veces por rebeldía, generalmente la mayoría de las causas es por rebeldía. Y las semillas de rebeldía se van sembrando durante el proceso de formación de los hijos en diferentes etapas y cuando brotan de una manera brutal. Es una cosa tremenda y por eso es que hay que tratar uno de no sembrar tantas semillas, porque a veces uno le echa la culpa al medio, al ambiente, al ADN, a la iniquidad. Sí, la iniquidad de la rebeldía, corta la iniquidad de la rebeldía. Sí, puede ser que haya iniquidad de rebeldía y que haya pasado a través de nosotros a nuestros hijos, pero uno también le echa agüita y uno también le tira unas semillitas para que lo tengamos claro. El tema de la decepción es un tema muy importante, quizás así como el espíritu de parálisis, porque cuando uno habla de la gente dice, no, es que usted está paralizado físicamente, pues eso es evidente, ¿sí? Si una persona es parapléjica, cuadrapléjica o tiene algún problema, dice, usted tiene un problema de parálisis, pues sí. Si tiene un problema para hablar, tiene un parálisis para hablar. Y así en todos los aspectos. Entonces, la parálisis física es evidente. Lo mismo la parálisis emocional. Uno ve que hay personas que se paralizan emocionalmente. Pero la parálisis espiritual es más difícil. Pero eso no quiere decir de que porque no sea tan nombrada, no sea importante. Lo mismo le pasa a la decepción. Todo el mundo habla y trata la depresión. Pero una de las fuentes más fuertes para que las personas caigan en depresión, porque todo el mundo dice, no, es que está en depresión. Y está allá en Isnor, está en San Camilo, ¿sí? Lo están tratando. Tuvo un problema ahí, se desniveló, se desarmonizó, le dio bipolaridad, le dio esquizofrenia, le dio lo que tú quieras. Entonces todo el mundo lo mira por ahí y se le olvida que una de las fuentes, ¿cierto?, de eso es la decepción, ¿sí? Por allá arranca la cosa. Entonces la decepción sí es muy importante. Y claramente, porque es que es una cosa muy fuerte. Y va creciendo hasta que ya cuando se manifiesta en depresión, la cosa se complicó y entonces ya el tratamiento es a punta de psiquiatras y pepas. Y cuando uno se da cuenta de esta cosa, nace y es fácil de tratar cuando se maneja desde la decepción.
En la Biblia hay muchísimos casos de decepción. Y obviamente uno se da cuenta que muchas veces las cosas se repiten. Muchas cosas pasaron hace muchos años, hace muchos siglos, y se repiten, y se repiten, y se repiten, y se repiten. ¿Sí? O sea, yo entiendo que la enseñanza se hace por repetición. ¿Sí? Repita, 3 por 2, tan. ¿Sí? 8 dividido 2, tan. 2 a la 4, tanto. Y así todas las cosas, ¿sí? Y para leer, rea conmigo, repita, y el inglés, what your name, bueno, lo único que sé de inglés, yo no sé más sino what your name. Guatanisi también, son las que me sé, y creo que esta está mal pronunciado, pero bueno, no importa, eso es un ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, en la Biblia, yo traté de sacar para poder ambientar el tema de la disección y poder ya el sábado poder entrar a ver cómo podemos nosotros lidiar con las disecciones y superarlas. Es todo el soporte bíblico, el ambiente bíblico. Hay demasiada información sobre el tema de las disecciones, ¿sí? Y es una cosa que lleva a decisiones absurdas. O sea, una disección puede llevar a un homicidio o un suicidio, cualquiera de los dos, ¿sí? O a cosas muy tremendas de personas. Entonces uno tiene que darle importancia a este tema, que parece como que no es importante y que no se soluciona con un Doles o un ibuprofeno, entonces que es muy importante entenderlo. Entonces, hay casos de la Biblia. Y uno de los primeros casos, y más importantes, porque está en el libro de Génesis, es la decepción que tuvo el Señor por su creación. ¿Sí? Este es el primer caso. Uno lee en Génesis 1 y Génesis 2 que el Señor estaba muy contento, estaba satisfecho por su creación y específicamente estaba satisfecho, muy satisfecho con Adán y Eva. Por eso cuando Adán y Eva escuchan a la serpiente y desobedecen a Dios, Dios se decepcionó y es evidente, pues obviamente su manifestación en Génesis 3. Posteriormente, cuando Adán y Eva salen del Edén, dice que ellos salen, tienen hijos, los hijos de Adán y Eva se mezclan con otros y obviamente la maldad que ya venía por lo que ha pasado en Adán y Eva empieza a ser permeada a muchas más personas y finalmente floreció fue la maldad. En lugar de florecer, porque de todas maneras es una cosa que a uno le llama la atención, cómo floreció de una manera exponencial, ¿cierto? Tremendamente la maldad, y dice claramente que la maldad floreció a unos niveles que el pensamiento de las personas y sus pensamientos y sus ilusiones, todas eran hacia el mal. Todas. No había un pensamiento bueno. ¿Sí? Entonces, claramente dice que el Señor se decepcionó. Dice en Génesis 6, versículos 5 al 6, dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Gravísimo. Por alguna razón, ¿cierto? Eso hay hay mucho soporte teológico de dónde nace esta maldad a ese nivel, ¿cierto? Pero estamos tratando aquí de la disección, no de cómo se disparó la maldad de una forma tremenda, más tremenda que el virus del COVID-19. O sea, se disparó de una manera tal que la gente dice claramente que la gente, todo lo que pensaba o imaginaba era siempre y totalmente al mal. Dice que el Señor pudo ver y evaluar la magnitud de la maldad. Y obviamente había que tomar una decisión muy fuerte, ¿sí? Para poder eso. Pero lo más importante, no quiero que nos vayamos hacia ese lado, lo importante fue lo que pasó. Dice en esta versión, nueva traducción viviente, dice, se le partió el corazón al Señor. Tuvo una gran tristeza, dice otra versión. Dice, sintió un gran dolor. Y cuando nos devolvemos a la definición que dimos de decepción, implica una gran tristeza, implica un gran dolor, implica un gran pesar. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, claramente lo que está diciendo ahí, para poder entender esto, y obviamente coger la definición, dice que el Señor se decepcionó. Se decepcionó muchísimo. Y dice que tomó una decisión de qué? Dice, raeré todos los hombres, los animales, dice, y mandó el diluvio. ¿Sí? Fue una decisión bastante tremenda. La decisión del Señor fue muy grande para que tomara esa decisión. Entonces, eso es lo más importante. Dice, el Señor se decepcionó, vino el diluvio, escogió a Noé,
Luego nuevamente empezó el proceso de la humanidad con Noé. Y el Señor se comprometió a que no iba a enviar nuevamente otro diluvio. Y aquí estamos. Yo me imagino que el Señor ya, él entendió que, digamos, que cada persona tiene que hacer su parte, ¿sí? Y obviamente el único que en ese momento no lo decepcionó fue Noé y obviamente de paso su familia y los dejó ahí en el arca. Entonces es una cosa bien importante, pero el Señor se decepciona. Porque es que a rato nosotros, cuando no recibimos la respuesta de Dios, en la magnitud, en el tiempo, en la cantidad que uno espera, entonces uno se decepciona y dice, no. Bueno, se decepciona primero del pobre pastor que ayuda a orar, ¿sí? Ese pastor no sirve, ese pastor no tiene unción. Estoy decepcionada de ese pastor. Ese pastor, esa oración no sirve para nada, esa oración del martes no sirvió para nada. Sí, yo la hice, ¿cierto? Y porque es que a veces que la gente sale con esa, ¿no? Yo he hecho la oración que usted me mandó. Yo hice tal cosa y entonces estoy como decepcionada porque es que la respuesta no es ni en la magnitud, ni en la cantidad, ni en el tiempo, ni o sea, lo que la gente espera. Entonces la gente se decepciona del pastor y luego estoy decepcionada porque es que yo no veo la respuesta de Dios. Entonces usted, supuestamente, usted se decepcionó de Dios. Y lo que uno se da cuenta es que mucho antes de que uno se decepcione de Dios, ya Dios tomó los correctivos necesarios para no decepcionarse con todas las cosas horribles que uno hace y que ofenden a Dios. Y que no son, como el cuento, que no son menores. Muchas de ellas son, algunas son fuertecitas, porque claramente, por eso es que hay una oración católica que dice el pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Porque de pronto algunos de obra no pecan tanto, pero de palabra pecan bastante. Hay personas que no pueden tener la boca callada, ¿cierto? ¿Cómo es que decíamos? Quietico y calladito se ve más bonito. ¿Sí? Eso no quiere decir de que no hable y no se mueva. ¿Sí? Pero que es que a veces la gente habla mucho, ¿cierto? Y se mueve mucho y fastidia mucho. Entonces, claramente, ¿sí? Entonces, claramente, yo sé que muchas personas de obra, porque es que cuando uno la embarra de obra, es un gran problema. Entonces, uno tiene que evaluar eso, ¿sí? Entonces, pero uno de pensamientos de palabra, eso cada rato mete los guayos de omisión, es así que es más difícil de evaluar. Entonces, claramente uno se da cuenta que uno sí, uno disecciona a Dios, ¿cierto? Y obviamente, pues el Señor dice si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, nos entiende, entiende nuestras inmadureces, ya no físicas, porque algunos somos viejos y seguimos ofendiendo al Señor, sino son madureces emocionales y espirituales. Entonces, allí es una cosa bien importante de entender. Dice que el Señor, ¿por qué se decepcionó el Señor? Y claramente lo aclara. O sea, por eso es que uno en Cristo Jesús, obviamente yo pienso que nosotros no llegamos a lo que pasó en Génesis 6. Dice que todo pensamiento y todo lo que la gente se imagina era siempre y totalmente malo. Uno puede tener sus pensamientos y puede tener algunas imaginaciones que ofendan a Dios, pero no son todas. ¿Sí? Puede ser una cosa circunstancial. Si tuvo un mal paso, Señor, perdóname por estos malos pensamientos. Y superamos la situación y seguimos adelante. Entonces vamos bien. Pero claramente Él se decepcionó. Fue por el nivel de maldad. Entonces es una cosa bien importante, ¿cierto? Si el nivel de maldad que hay en nosotros, Él se decepciona. ¿Sí? Él se decepciona. Obviamente no nos va a mandar un diluvio universal individual a cada uno, ¿sí? Pero sí, claramente, la afluencia de las promesas y bendiciones de Dios se van a parar. Entonces a veces no pregunte, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué se pararon las finanzas? Porque algunos dicen, no, es que están tan bloqueadas, están atadas las finanzas, voy a arrancarme las cadenas. Bueno, está bien, puede ser un simbolismo de lo que supuestamente hay que hacer en lo físico para que se manifieste lo espiritual. Pero hay que uno evaluar por qué dejaron de fluir las bendiciones y las promesas de Dios en todo el rango que eso abarca en nuestra vida. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros decepcionamos a Dios. Entonces, Dios ya prometió que no nos va a mandar un diluvio. Si no va a venir un rayo y así como Sodoma y Gomorra, no va a venir así, no. Pero Él tiene otras cosas que es sencillamente que, esa persona
todo lo que piensa y todo lo que imagina es al mal, vamos a dejar que cerremos el servicio del bien está malo allá, es puro mal, entonces cerrémosle la llave de las promesas y las bendiciones. Es una cosa bien importante de entender. O sea que si la respuesta de Dios no es en la magnitud, no es en la cantidad, no es en el tiempo de lo que uno quiere, es porque hay algo que uno tiene que entender, que uno está haciendo algo que decepciona a Dios y tiene que ver con la maldad. Porque claramente la respuesta de Dios para aquellos que hacen lo que agrada a Dios, que no lo decepcionan, al contrario, que lo motivan, lo hacen sentir feliz, es inmediata, es así. Es así, es en el sí y en el amén, dicen algunos, ¿cierto? Es así, entonces uno dice, ¿cierto? A los que creen a Dios todas las cosas son para bien, ¿cierto? Y la respuesta es en el sí y en el amén. Entonces uno dice, es cierto, si se demora, si no es en la cantidad, si no es en la magnitud, si no es en el tiempo que uno espera, es porque algo allí bloquea, ¿cierto? Ha generado decepción en el Señor de nosotros, sus hijos, y obviamente esa está más poquita, o a lo mejor eso está parado. Otro caso que está en la Biblia que es muy importante analizar, porque despeja un escenario muy grande con respecto a nuestra vida y la relación con otros. Es la decepción que muchos padres en la Biblia tuvieron de sus hijos. Dice Proverbios 17, versículo 25, el hijo necio es pesadumbre, vergüenza y dolor de su padre y amargura para la madre que le dio luz. Entonces, claramente, aquí hay una claridad que es muy importante de hacer. ¿Sí? Es muy importante. O sea, es importante hacerla. Dice, el hijo necio. Si usted busca los sinónimos de necio, eso, mejor dicho, esos son hasta ofensivos los sinónimos de necio. Dice, el hijo necio. Entonces se supone que nosotros no entramos en ese escenario del hijo necio. Nosotros somos lo contrario del necio. Entonces nosotros somos hijos que no causamos sino alegría, no pesar a nuestros padres, que los hacemos sentir felices, no vergüenza, que no les causamos dolor con nuestro comportamiento, ni amargura a nuestra madre. Y lo contrario de necio es sabio, entonces el hijo sabio, pues alegría a los padres, el hijo listo, alegría a los padres, el hijo inteligente, oh sí, bueno, aplausos, el muchacho, el hijo prudente, el hijo eficiente, el hijo culto. Eso es lo contrario, ese es el antónimo de necio. El sabio, el listo, el inteligente, el prudente, el eficiente y el culto. Entonces, claramente, nosotros tenemos que entender que nos movemos en dos escenarios, entre el necio y el sabio. Entonces, si usted escoja, si usted quiere andar de necedad, llevando la contraria, desobedeciendo, haciendo cosas que a usted le parecen buenas, pero que hacen sufrir a sus padres y también hacen sufrir al Padre Celestial, se siente decepcionado, pues usted es el que tiene que tomar la decisión, ¿sí? Esto no es que es que en la iglesia me obligan, es que no, es que sencillamente se plantean las dos cosas, ¿cierto? Usted puede ser un hijo necio o puede ser un hijo sabio. Un hijo necio que cause vergüenza, pesar, dolor al padre y amargura a la madre, ¿sí? O lo contrario, usted puede ser un hijo sabio, inteligente, prudente, avispado, eficiente y culto. Entonces, es una cosa que es bien importante en la Biblia. Pero, aunque nosotros somos conscientes de eso, vemos cómo desde la antigüedad hasta nuestros días, y en eso ayudamos los papás, nosotros lo que hacemos es patrocinar al hijo necio. Dice que cuando Samuel, que fue un profeta, uno de los profetas más tremendos, uno de los jueces de Israel también, dice que él repitió el mismo error que cometió el sacerdote Elí, que fue su maestro, su orientador, y designó a sus propios hijos para que fueran sus sucesores en el sacerdocio, y resulta que los hijos de él resultaron codiciosos y corruptos. Así de sencillo. Entonces uno se da cuenta que muchas veces, ni siquiera porque Samuel pudo verse en el espejo del sacerdote Elí, él vio lo que hacían los hijos del sacerdote Elí,
Dice la palabra del Señor que los hijos del sacerdote Elí se llamaban Ovni y Fines. Eran impíos, robaban las ofrendas, cometían actos de inmoralidad sexual con los servidores del templo. Eran unos hijos malcriados. A los hijos no se los malcría el barrio donde usted vive. No, es que yo vivo en un barrio estrato 1, es que ese barrio es muy feo, usted no sabe. No, no tiene nada que ver. ¿Sí? No se los malcrían el barrio. Si es de estrato 5, porque hay hijos de estrato 6 que son una porquería. ¿Sí? Entonces esto no tiene nada que ver con eso. O sea, el marcar los hijos no tiene que ver con si ven 1 o si ven 6. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso es una cosa, esos son malcriados. Entonces, claramente, Samuel se vio en el espejo de Elí y se dio cuenta que los hijos de Elí, porque él estaba ahí, él estaba creciendo en el sacerdocio, ahí, y él estaba viendo a los hijos del sacerdote Elí hacer lo que decía la gente. ¿Sí? Dice que Elí era anciano cuando se enteró todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Entonces el Señor le mandó una persona a decirle al sacerdote, ¿por qué has despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? Y aquí hay una cosa en 1 Samuel 2:29 que es muy claro, Ojo, una cosa es querer, una cosa es amar a nuestros hijos y otra cosa es ensalzarlos, es malcriarlos, es preferirlos a ellos, darles como, colocarlos en un pedestal, algunos lo vuelven los ídolos y luego no sirven para nada. No sirven para nada y lo que usted recibe después es abandono, desprecio de los hijos, porque usted no sembró el amor correcto, usted los idolatró. Es que a ratos se tiene que tener cuidado con todas las cosas. Es que mejor dicho, es que es una belleza, es que es un príncipe, es que, ojo con eso. Sí, ojo con eso. Es que mejor dicho, qué hermosura. Y cuando abre la boca es un caño. Sí, entonces es un caño hermoso. Sí. No es un campo, es un caño. Entonces, así de sencillo. Entonces le dice el Señor, ahí le dice, ¿por qué? 1 Samuel 2:29. ¿Por qué das más preferencia, honra a tus hijos que a mí? Dice, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo. Cuando se habla de engordar, se habla de malcriar, porque el comportamiento que desarrollaron los hijos del sacerdote Elí no sucedió de la noche a la mañana, lo fueron engordando, la maldad se fue engordando, la maldad hace eso, va engordando, y dice claramente eso. Entonces los tipos, y era de conocimiento público, y le hicieron conocer a él. Usted le hicieron conocer, ¿es cierto? Usted dice que él se enteró de que los tipos robaban las ofrendas, eran impíos, no buscaban de Dios, no sabían nada de Dios, que aunque estaban ahí con el uniforme del sacerdocio, ellos no sabían nada de Dios, les importaba esa vaina, porque sencillamente estaban ahí robando las ofrendas y aprovechándose de la gente caída del zarzo, que todo el mundo, hay poca gente caída del zarzo ahí en las iglesias, y entonces se aprovechan de la gente, y realmente eran las personas que fueron malcriados. Viendo Samuel esto, dice que él repite el mismo modelo, repite lo mismo. Los hijos de Samuel, que también, igual que el sacerdote Elí, que los puso ahí como sacerdotes en reemplazo de sus sucesores, pues realmente no eran, cogieron otra línea. Los unos eran impíos, ladrones, inmorales sexuales, y estos cogieron otra línea, eran codiciosos y corruptos. Los unos dijeron, no, nosotros no queremos ser como los hijos del sacerdote Elí, ¿sí? Que eran ladrones, inmorales e impíos. No, nosotros vamos a hacer otra cosa diferente, un poco más de cuello blanco. Vamos a ser codiciosos y corruptos. Dice 1 Samuel 8, versículo 1. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos, y el problema no es que los ponga, póngalos. Pero realmente aquí sí hubo un descuido enorme, porque los hijos no se volvieron corruptos, ladrones, codiciosos, de la noche a la mañana. Fue que llegaron a ese puesto y se enloquecieron. No, ellos ya
tenían mañas desde que estaban chiquiticos, desde los 2, 3, 4, 5 años. Eran corruptos, eran ladrones, eran irrespetuosos. Eso no es que de pronto no es que llegó a la juventud y se volvió así, de un momento a otro se volvió así, se enloqueció. No, eso ya lo trae de chiquitos. Y usted no le paró bolas, no le paró bolas. Y dice claramente, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre. A veces uno cree que el ejemplo de uno solo basta, no basta. Es que uno, porque es que mi ejemplo, sí, cómo no, pero métaselo, inyécteselo, dígale, vea, este es mi ejemplo, hermano, usted no me puede hacer eso porque es que ese no es el ejemplo que yo le di, papá, venga para acá, papá, arreglemos esta vaina, ¿sí? Y si no, no los ponga, ¿para qué los pone ahí en un cargo público para que le den plomo? El diablo los coja a fusil y los utilice contra el Señor, ¿sí? Entonces claramente dice que ninguno de los dio siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos, aceptando corruptelas, el CDY y pervirtiendo la justicia. Entonces el tema de los sobornos, el CDY y toda esa vaina, la corrupción, es tan reviejo, ¿sí? Porque ellos eran los que eran jueces. Entonces imagínate. Entonces todas estas cosas están... Entonces lo que uno entiende aquí es que realmente aquí hubo un problema en donde realmente tanto el sacerdote Elí como Samuel le dieron muchos privilegios a sus hijos, muchos privilegios. No es que yo no quiero que él sufra lo que yo sufrí, no, pues sí, déle las cositas, pero exíjale, hermano, usted tiene aquí responsabilidades. Los padres tenemos compromisos, usted tiene responsabilidades, usted está estudiando, buenas notas. Aquí no venga nada, buenas notas, compadre. Usted es un tipo respetuoso, aquí no venga con groserías y patanerías, ni me venga a gritar. No, un momentico acá. Estos son los valores y principios de esta casa y los vamos a respetar, porque hay unos principios y valores, el honra padre y madre, ser respetuosos, hablar bien, ser colaborador. ¿Sí me entiendes aquí? Porque es que aquí la princesa no puede lavar platos o no puede echar la ropa a la lavadora porque se le daña el caché a la princesa. Y entonces, y cuando vienen y lo gritan a usted, se sale a comprarle el celular. Cuando mucho no se hace merecedor a eso, ni siquiera una flecha. ¿Sí? Pero como la gente es, mejor dicho, entonces uno dice, no, estamos fregados. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que le pasó a todos, a Elí, a David, al mismo Samuel, dice que les daban de todo, ¿sí? Muchos privilegios, los maclearon, pero muy poca orientación. Vea mi ejemplo. Soy una persona trabajadora, me levanto a las 4 de la mañana, me levanto a las 5, a las 6, lo que sea, trabajador, todavía a mi edad, todavía me dan ganas de trabajar, de hacer cosas, yo no estoy sentado, yo no estoy aquí echándome aire o prestándole plata a otros para vivir de los intereses, no, a mí no me interesa eso, no, yo quiero ser productivo, yo quiero tal, etcétera, etcétera, y haciéndole así. Entonces, pero realmente, o sea, si usted no les da la orientación que ellos requieren, porque es que el primer orientador es usted, y usted tiene que colocar en el corazón de sus hijos los conceptos necesarios para que ellos, cuando llegue el momento de la explosión de la juventud, lo tengan claro. Entonces, primero, poca orientación por parte de los padres, estaban muy ocupados siendo muy buenos sacerdotes, pero pésimos padres. Y luego pusieron a los hijos que realmente, o sea, eso así por sudorcito no se les va a pegar. Y es que como yo soy buen sacerdote, ¿cierto? Yo soy buen ingeniero, soy buen médico, entonces ustedes van a hacer lo mismo, eso no se pega. Hay que orientarlos. Usted quiere que su hijo sea lo que usted es, pues toca desde pequeñito inyectarle ahí, inyectémosle un poquito, a ver si de pronto más adelante eso funciona. Tiene que orientarlo. Segundo, hay que enseñarle responsabilidad, ser responsables. ¿Usted en qué va a colaborar? ¿Sí me entiende? Porque es que aquí solo usted acostado, viendo televisión, jugando en el computador Atari, etcétera, etcétera, no más. ¿Y dónde está su responsabilidad? ¿Dónde está su estudio? ¿Dónde está su colaboración? Ya lavó los platos, ya hizo aseo los baños, ya colaboró haciendo cosas en la casa, ya fue a traer los mandados. No, pero es que las princesas y los príncipes no pueden salir ni siquiera enfrente de la tienda de enfrente porque de pronto les pasa algo. Sí, así de sencillo. Y realmente la disciplina, la disciplina paternal era nula. Sí, démosles todo, es que son los príncipes.
son los hijos del sacerdote. Y luego cuando los pusieron, quemados. Lo mismo le pasó a David. Y dice que una de las decisiones más grandes de Samuel fue esa, porque él fue uno de los mejores profetas, uno de los mejores jueces, uno de los mejores sacerdotes, pero sus hijos no sirvieron para nada. Como dicen ahí, no siguieron el ejemplo de su padre. Lo mismo el sacerdote Ali. Lo mismo le pasó a David. La decepción de David cuando su hijo Absalón se rebela contra él, quiere destronarlo, hace una guerra civil contra él y quiere destronarlo, la decepción de David fue enorme. O sea, la decepción porque el tipo quería mucho a Absalón y dice que Absalón era un tipo de muy buena porte, de muy buena presencia, era muy bello, dice que físicamente era muy, muy bien presentado y tenía muy buen aspecto físico y era como el hijo que sí, ese es mi hijo, crack, simpático. No se parece al papá, no importa. Ese es como sí, el tipo de sentía. Y resulta que fue el que se levantó contra él por un problema familiar mal manejado. Y porque David era un sinvergüenza que no le pedía nada a los hijos. Todo se lo daba y le permitía de todo, que hasta que un medio hermano violara a la otra y no dijo nada. Entonces era un tipo así. Entonces ese es el resultado de todas esas cosas. Y finalmente, dentro de las decepciones de los padres con los hijos, está lo que dice Génesis 49, versículo 3 al 4. Dice que el hijo mayor de Jacob, Rubén, cuando él está dando la bendición final, dice: Rubén, eres mi hijo mayor, mi fuerza y mi primer fruto de mi vigor, el primero en honor y en poder. Pero ya no serás el primero, porque eres como un torrente incontenible. O sea, hace como se le da la gana, no respeta. Un torrente incontenible es incontenible. Va por donde quiere, hace lo que quiere, ¿entiendes? O sea, nadie se le puede parar enfrente. Pues deshonraste mi cama al acostarse con mi concubina. Eso hizo la belleza del hijo mayor de Jacob. Se acostó con una de sus concubinas, era, como dice, un torrente incontenible, no respetó ni siquiera eso. Eso era una cosa grave, todavía, pues sigue siendo algo grave, si así no se le dé la relevancia que tenía en ese momento, ¿sí? Pero era algo muy grave. Lo mismo de Absalón, una decepción completamente para David. Dice que David lo lloró mucho tiempo, ¿cierto? Porque tuvo un gran dolor, una gran decepción, y lo mismo con Samuel y el sacerdote Elí. Entonces, es una cosa bien importante que nosotros tenemos que entender, porque en muchas oportunidades nos preocupamos y nuestros hijos no van a ser mejor que nosotros, sencillamente porque nosotros les demos las cosas que nosotros no tuvimos. Ah, es que nosotros no tuvimos buena ropita, entonces yo quiero que mis hijos a toda hora anden con buena ropita. Es que nosotros casi no teníamos cositas, es que nosotros nunca pudimos viajar a ninguna parte, entonces usted anda con los hijos para allá, para todo lado, para un lado, para el otro, etcétera. ¿Sí? Es que yo nunca tuve un celular, es que yo no tuve ni cicla, es que yo no tuve nada, entonces usted le compra celular, le compra computador, le compra todo, pero ¿a cambio de qué? ¿Resultados académicos? ¿Colaboración? No, es que esa persona es colaboradora. Muchas esa persona, vea, esa persona es pilas. ¿Sí? Esa persona es pilas, es emprendedora. Eso empezó a hacer cosas y eso está vendiendo, está haciendo, pero únicamente haciendo TikTok. Haciendo aquí un video de TikTok. TikTok, TikTok. No. Resulta que aman al dinero porque quieren que los papás les den de todo. No, el dinero no es para amarlo, el dinero es para administrarlo. Entonces hay que generarlo. Porque si usted no se vuelve, entonces usted se vuelve un consumidor de dinero, no un productor de dinero, un generador. ¿Sí? Entonces así de simple. Entonces nosotros los papás nos decepcionamos de lo que son nuestros hijos, pero lo que se nos olvida a nosotros es que nosotros hicimos mucho ahí durante el desarrollo de la vida de nuestros hijos. Entonces hoy en día nos sentimos decepcionados, sí, porque me hubiera gustado que mi hijo fuera astronauta, que mi hijo fuera otra cosa, y realmente no lo fue. Pero usted es responsable, hermano. ¿Sí? Usted no supo transmitirle cosas, ¿cierto? Entonces uno esa parte queda uno, entonces ¿qué le voy a reclamar a Dios? Padre celestial. ¿Sí? Al contrario, yo me imagino que Absalón le tenía una bronca a David. O sea, yo creo que si no le tuviera bronca no le hubiera armado guerra, es que le armó una guerra civil y lo quería pelar. Pa.
derrocarlo, le tiene una bronca. Si le da oportunidad, lo pela. Y el otro, ay, no, por favor, captúrenlo vivo, no le hagan daño, es que él tiene un pelo muy lindo. ¿Sí? Y así todos, yo me imagino. El par de viejos, Samuel y Elí, no le dijeron nada a los hijos porque no le pegan. No me gana nada. Sí, entonces, como dicen ahí, entonces uno es chistoso. Uno, como dice un dicho, los dichos nacen de todas las historias viejas. Cría cuervo y te sacarán los ojos. Ah, ¿qué es lo que usted está criando? Por eso es que uno a ratos, cuando uno llega viejo, todo el mundo se fue, los hijos bien, todos bien, y de pronto está uno por ahí solo, enfermo, y ahí le pide una colaboración a los hijos, ay papi, ¿será que usted me ayuda para una droguita? O es que estoy así como cortico de mercadito. Ah, no, yo no puedo. Mira a ver, pídale al otro y al otro y al otro, entonces termina usted casi que pidiendo limón en la calle. Entonces así es sencillo, porque usted crió cuervos, usted no crió cosas diferentes. Usted no crió, como dice usted, lo que crió fue un montón de necios, malcriados. Entonces, claramente uno no se puede quejar, porque es que uno le da por eso. Ay, pero es que no les hizo falta nada. Es que lo más importante es que usted no les enseñó disciplina, responsabilidad. Usted no fue realmente un orientador. Usted delegó sus funciones de orientador en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el mundo. Y usted no fue un orientador. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de calidad que usted le dedica a sus hijos? Ninguno. Y luego ahora viene a alegar, sí, tal, que no sé qué tal. Entonces, vamos a sacar el espíritu de rebeldía. ¡Fuera el espíritu de rebeldía! ¡Fuera! Cortamos y tal, y dele a cosa. Y luego nos sentimos decepcionados. Es que, yo no sé, ay, me gritó, ay, hasta me pegó. Bueno, está bien. Pero uno pasa con eso. Otro que decepcionó fue Moisés con el pueblo de Israel. Dios mandó a Moisés a que llevara al pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, estaba llevando del bulto. Y camino allá, el Señor le dijo, sube al monte Sinaí, que te voy a dar unas indicaciones que se llaman la tabla de los 10 mandamientos. Y todos iban contentos ahí, bueno, todos iban ahí entre comillas contentos, y apenas se desapareció Moisés, que era como la autoridad y tal cosa, convencieron al hermano de Moisés de que no aparecía Moisés y que había que adorar a alguien y que obviamente Jehová Dios no lo podían ver bien. Entonces necesitaban como una imagen para poder adorar y el sinvergüenza del hermano de Moisés hizo un becerro de oro. Y eso quería el sacerdote. Y cuando regresaba Moisés todo contento, resplandeciente, a hablar con Dios del monte Sinaí con sus tablas, se encontró a todo el pueblo adorando al becerro. Dice que el hombre en la decepción y en la rabia que le dio, partió las tablas. Y cogió ese becerro y lo molió a martillo. Y luego le tocó volver nuevamente allá, Señor, vuelvo a subir al monte Sinaí, que esa caminada es como fuerte, nuevamente que le dieran nuevamente las tablas. Entonces dice que el hombre se decepcionó. Y no fue solamente la primera vez, Moisés se decepcionó muchas veces con el pueblo de Israel, porque era un pueblo quejoso. O sea, es muy difícil. Es una de las cosas que uno a ratos, cuando usted se pone a dirigir a alguien, a un grupo, en una empresa, eso, no hay empleado contento. Todos los empleados hablan mal de su jefe. No hay empleado contento. Eso aquí el tema no es que sean cristianos. ¿Sí? Eso aquí no hay nadie contento. Uno a veces escucha en los ministerios de las iglesias grandes gente hablando mal del supervisor, del otro. Bueno, hablan mal de todo el mundo. Porque no hay, o sea, es que esto es de la esencia de lo que se ha sembrado en cada uno de nosotros. Viene nuestro ADN. Nosotros somos quejosos, nosotros somos negativos, nosotros somos chismosos, murmuradores, hablamos de todo el mundo, no nos sirve nada, pero tampoco nos proponemos nada, que bueno, proponemos muchas ideas, pero que nunca somos capaces de implementarlas, ¿sí? Entonces a uno le da risa. Pastor, si necesita algo, llámeme. No, pastor, venga para acá, tal cosa, tal otra, aquí está, aquí traigo al hombre. No. Eso no tiene ni gracia, o sea, eso no tiene ni chiste. Entonces dice que Moisés se decepcionó del pueblo. ¿Sí? El hombre haciendo su mejor esfuerzo
Y luego más adelante querían darle piedra, ¿sí? A Moisés, para que se dé cuenta cómo es esto de tremendo. O sea que si le pasó a Moisés, le pasa a cualquier persona que esté liderando un proceso con personas, ¿sí? Porque parte de la naturaleza del ser humano es esa, ¿cierto? Estar insatisfecho con su liderazgo que tiene y realmente quejarse de todo lo que no tiene, porque uno normalmente le gusta ver el punto negro en la pared y no el resto de la pared, ¿sí? Uno le encanta ver lo que no tiene y se le olvida todo lo que tiene. Uno le encanta estar codiciando a la mujer del prójimo y las cosas que tiene el prójimo y no las que uno tiene. Porque eso es parte de la naturaleza del ser humano. Nosotros nos decepcionamos, posiblemente como Moisés, por el malagradecimiento de las personas que ayudamos. A veces uno se equivoca en el concepto de ser bueno, ¿sí? Y cuando alguien le dijo, ay, maestro bueno, el Señor Jesús dijo, no, el único bueno es mi Padre que está en los cielos. De resto somos malos. Así de sencillo. Entonces uno tiene que partir de ahí. Si uno, porque es que uno cree, y uno quiere ser más misericordioso que los demás. Uno se preocupa por los hijos de los demás. Uno se preocupa por la ropa de los demás. Uno se preocupa porque las demás personas como que arranquen, como que despeguen, como que, o sea, que quieren despegar, pero es que yo no sé. Y es que despegan es como de la cintura para arriba, ¿sí ves? Y los pies pegados al piso, no se puede. Entonces uno se molesta y se decepciona porque personas que uno ha ayudado o les ha colaborado desinteresadamente en el pasado, posteriormente cuando han superado sus dificultades y están bien, se olvidan de quién los ayudó y más grave, terminan hablando mal de esta persona. A mí me ha pasado en el ministerio muchas veces, ¿sí? Y al principio, uy, eso me dolía, me molestaba. Pero después ya, sí. Y entonces le decía al Señor, Señor, y usted me decía al Señor, pero ¿usted por qué se molesta? ¿Por qué se molesta? Entonces la pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo analiza Dios las cosas? ¿Por qué se molesta si usted le prestó ese dinero a esa persona, la persona no se la pagó? Y ahora habla mal de usted. ¿Por qué se molesta si usted le regaló una ropa o si usted algo hizo por la persona? ¿Sí? ¿Por qué se molesta? ¿A usted le ha hecho falta algo? ¿Ha dejado de fluir la provisión en su vida? Uno puede saber si de pronto en ellos dejó de fluir. Entonces, ¿por qué te molestas? ¿Sí? Si la palabra dice que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. ¿Acaso el buen samaritano? Entonces, cuando usted empieza a preguntarle a Dios, es que me molesta, gente malagradecida, que uno le colaboró, que uno le prestó, que uno le dio, que uno lo ayudó en ese mal momento, y mejor dicho, le saca a uno la chispa, que tal. El buen samaritano, eh, prácticamente el tipo como que estaba inconsciente de la golpetera que le dieron. Fue, lo curó, lo llevó a las posadas, le pagó allá, y se fue, dijo, bueno, y si cualquier cosa póngalo a mi cuenta. Yo no se sabe, no dice ahí el mensaje bíblico, si lograron como encontrarse al menos, para que el tipo que estaba todo mal herido, le hubiera dicho, oiga, gracias al menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que uno entiende todo mal. O sea, uno está esperando como el agradecimiento del hombre. Y la verdad es que en nuestra naturaleza está ser malagradecidos. Malagradecido el hijo que maldice al padre. Malagradecido el hijo que no honra al padre. Es malagradecido. Y eso es lo que uno ve. ¿Sí? Los hijos que le dan la jeta a los padres, los hijos que no honran, los hijos que dejan botado a los padres que están enfermos. Los padres que se dieron la pela durante 30, 40, 50, 60, 70 años por los hijos y hoy en día están enfermos y llaman a los hijos, ay, mi hijo, ¿será que viene? Es que estoy enfermito. ¿Será que me compra una tirita de dobles y ibuprofeno? No, eso vaya allá a la IPS, vaya allá al CISBEN, no joda. Entonces no se decepcione. ¿Sí? Dice que la gente tiene en su ADN ser malagradecida. ¿Sí? Entonces uno se queda como riéndose. Es darte el ADN.
Uno ni siquiera le agradece a los padres lo que hicieron por uno. Uno está pendiente de todo alguna cosa mala que hicieron para darles con todo. Yo es que no le perdono. Bueno, está bien, algunos sí pasaron un mal momento, de pronto algún maltrato físico, violación, lo que sea, está bien, son casos muy especiales, pero no son la mayoría. Entonces, no es que no tal cosa. Entonces, una de las cosas bien importantes dice que el malagradecido es como el animal o como el perro que muerde la mano del que le da de comer. Pero el malagradecido, eso me lo encontré por allá en alguna parte, le encanta lamer la bota del que le da patadas. Es tan increíble, ¿no? Pensar uno que haya gente que en vez de lamer la mano del que le da de comer, lo muerde. Y luego habla mal. Es que se aprovechaba de mí. ¿Cómo así? ¿Qué? No me pagaba lo justo. Y se fue debiéndome un montón de millones. Y así varios. Yo le presté millones a una señora. Y me los devolvió a cuentagotas, está como las vacunas. Me los devolvió a cuentagotas. Y hoy en día habla mal de mí. La gente cree que porque no habla mal de mi nombre y hablar mal de mi esposa y de mis hijos, como que no es hablar de mí, es la misma cosa. ¿Sí? Es que yo no me meto con el pastor Carlos Alberto, pero se mete con mi esposa, con mis hijos, es la misma cosa. Eso es la misma cosa, eso es una tontería, es una mente pequeña, es una mente chiquitica así, una mente obtusa. Entonces uno se queda asombrado. Dice que el pueblo habló contra Moisés y le voló la piedra el Señor. Pueblo quejoso, pueblo cansón, me tiene irritado. Vea todas las maravillas y señales que he hecho con ellos, el maná, la roca en el agua, las codornices, la nube, la columna de nube, la columna de fuego, mejor dicho, los he cuidado, los zapaticos les han durado todo el camino, la ropita, mejor dicho, una cosa sobrenatural. No han tenido que ir al supermercado a comprar ropa, pero siguen hablando mal de mí, siguen murmurando contra mí. Voy a fulminarlos, dijo Moisés, voy a herirlos, voy a fulminarlos a todos, aquí los voy a destruir y te pondré sobre un pueblo más grande y más fuerte que ellos. ¿Y qué hizo Moisés? Se tiró al suelo y dijo, uy, no, Señor, por favor, imagínate, le iban a dar piedra a Moisés, voy a acabar con toda esta gente. Uy, Señor, ¿cómo se le ocurre usted hacer eso? No, Señor, por favor, ¿qué va a decir la gente? Que lo sacamos para que los matáramos en el desierto. No, Padre Celestial. Bueno, entonces el Señor dijo, no, ya no voy a hacer eso. Pero los voy a poner a dar 40 años vueltas en el desierto para que los que están actualmente, esta generación malvada, pervertida, no entren en la tierra. Entrarán sus hijos y sus nietos. Y así fue. 40 años se murieron todos esos ahí poco a poco. Y entraron fue los hijos con otra mentalidad. Es que eso es un problema. Y uno dice, estamos en Cristo Jesús. Nuestra mentalidad tiene que ser otra. Uno no puede tener una mentalidad, ¿cierto? Como la tenía la gente esclava. O sea, es que mucha gente en el cristianismo tiene mentalidad de esclavo, pero quiere resultados de libre. Así no se puede. Entonces, decíamos del tema de la parálisis. Yo no soy el hijo de la esclava, yo soy el hijo de la libre, soy el hijo de la promesa. Tengo un pensamiento diferente. ¿Sí? Entonces no puedo estar condicionado. Yo no puedo esperar, ¿cierto? Pensar como un esclavo y esperar los resultados del libre. ¿Sí? O sea, yo no tengo un Dios de esclavitud, tengo un Dios de libertad, de alcance increíble. Entonces, pero si yo quiero seguirle haciendo juego a Satanás porque me parece divertido, todo lo de Satanás, la rumba, la cosa, tal, las drogas, sexo, tal, el TikTok, tal, el WhatsApp, pues, de requera. Entonces usted tiene una mentalidad de eso, ¿cierto? Tiene una mentalidad de esclavo, pero quiere resultados de libre, si no se puede. O sea, uno tiene que jugar. Es que o usted es necio o usted es sabio. O usted es prudente o imprudente. Las dos no se puede. Sí, porque es que queda muy difícil uno ahí. Sí, tengo dos facetas, tengo dos caras aquí. Aquí tengo, sí, aquí tiene como más sombra, ¿no? Aquí la cara buena y aquí la cara mala. La cara buena, la cara mala. La cara buena, la cara... No, eso no funciona así. En ninguna parte. Entonces, es una cosa bien importante. Dice que el Señor Jesús, curó 10 leprosos.
váyanse, y se fueron por ahí caminando, y dice, ay, camino a donde el sacerdote, se curaron, y se dan cuenta que están libres de la lepra, y solamente regresa uno solo. Entonces le dice el Señor Jesús al que vino, ¿y dónde están los otros? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Lucas 17, versículo 17 al 19. ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y más encima, los otros 9 eran judíos, y el que vino a darle el agradecimiento al Señor era samaritano. Entonces, claramente, en este mensaje se da uno cuenta que la gran mayoría de las personas son desagradecidas. Ya, quizás uno antes se molestaba. O sea, a mí me molestaba, ya no me molesta. Trato de no, ¿sí me entiendes? A veces la gente va y me dice, ay, pastor, ¿será que usted me puede prestar 5 millones? No, 5 millones no puedo prestarle, pero sí le puedo prestar, le puedo regalar o colaborar, ayudarte con 50,000, 100,000 pesos. Pero no, porque yo no quiero que me pase lo que me ha pasado en otras oportunidades. Que se pierde el dinero, se pierde la persona y más bravo, termina hablando mal de mí. Entonces yo no quiero hacer eso. Para eso están los bancos. Sí, están los bancos. Sí. Sencillo. Entonces, es que usted no sirve para nada. No, es que yo no, es que no sirva para nada, porque es que yo no puedo quitarle el honor y la honra a Dios, porque el proveedor de cada uno de nosotros es Él, no soy yo. Entonces, cuando yo hago ese papelón, tengo que cambiar las cosas. Tengo que entender que eso es como si uno fuera a un fondo perdido. Cuando usted se para frente a un precipicio que no se le ve el fondo y tira una piedrita, fondo perdido. Eso ya, no, lo siembro. Cambie usted. Entonces, ¿para qué? Para que usted no se sienta molesto y se sienta decepcionado. Es que realmente la gente es una no sé qué decepción. ¿Por qué? Porque eso lo único que hace es usted bloquearlo para que usted no pueda andar más. Otros se sintieron decepcionados porque la gente mala prospera. Y eso nos pasa por estar uno mirando, ¿cierto? La mujer del prójimo y las cosas del prójimo. ¿Sí? Ay, sí, es que esa persona no busca de Dios. Oye, ¿y cómo le va de bien? ¿Sí? Y tiene tremenda viejota, uy, tremenda mujer. A mí me tocó la que me tocó. Entonces uno claramente uno dice, listo, cada cosa corresponde a un contexto bien importante en la Biblia. Job 21, versículos 7 al 9. ¿Por qué prosperan los malvados? Le decía Job en medio estaba todo lleno de llagas, de la cabeza a los pies, como dicen, había muerto la familia, había perdido todo, había perdido todo, ¿cierto? Todos conocemos el pasaje, y estaba lleno de llagas, y en medio de ese momento tan crítico de Job le dice, Señor, ¿por qué prosperan los malvados? Mientras se vuelven viejos y poderosos, llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos, y disfrutan de sus nietos. Ojo, aquí hay un montón de mensajes pequeños que la gente no coge. Eso que plantea Job es una cosa estupenda. Es lo que nosotros tenemos que ver. Que nuestros hijos estén crecidos, establecidos, produciendo, y nosotros poder disfrutar de nuestros nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Job en ese momento estaba convencido que eso era un castigo de Dios, no que el diablo lo había convencido a hacer esa prueba con él. ¿Sí? Entonces es una cosa bien importante, pero obviamente ese es un concepto que muchas personas tienen, sobre todo cuando están pasando por una situación como Job, o sea, que tienen todo complicado. Pero ¿cómo así? Yo que hago las cosas bien y vea, que no, tal cosa, ¿cierto? Vea, cada día tiene mejores cosas, poderoso. Es una cosa bien importante. El profeta Jeremías también le preguntó a Dios por eso, ¿por qué prosperan los malos? Porque es que como nosotros vivimos mirando la mujer del prójimo y las cosas del prójimo, ¿sí? Entonces eso le pasa a uno. Entonces Jeremías decía, Jeremías 12, versículo 1, Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentar esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? ¡Wow! 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 Es bien interesante, es bien interesante.
Le preguntan el 12.1. Y el Señor le contesta en el 12.5. ¿Por qué usted está mirando la mujer del prójimo y las propiedades del prójimo? O sea, son contextos diferentes. No me pregunte por lo que me toca hacer a mí. Pregúntese por lo que le toca hacer a usted. Entonces le contesta y le dice, si te cansa competir, lo que le dice el Señor, las respuestas de Dios son fabulosas. ¿Sí? No te amargues porque la gente sea desagradecida, Carlos Alberto. No te amargues por eso. O que hablen mal de usted porque usted fue y que usted es un tonto. Que usted no le pueden echar 2 lágrimas y contarle la historia, sí, sacarle su falsa misericordia y usted afloja el bolsillo. Usted es un tonto ahí. Usted es un pura carra de perro bravo, pero usted es una madre. Sí, yo por eso a esos bravos que tienen cara así, no les creo nada, porque es que esa fue la que yo hacía toda la vida para sacudirme un poco de gente, ¿sí? Entonces, no, eso no. Entonces claramente le dice a Jeremías, si te cansa competir contra los simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Y entonces usted tiene que desmenuzar el mensaje. Estás viendo mal. Estás viendo a un nivel. Estás viendo a una velocidad. No estás viendo la realidad. La realidad no es la realidad que tú ves. Porque estás hablando de una prosperidad del malo y una felicidad del malo a una velocidad. Pero cuando tú cambies la velocidad, te vas a dar cuenta que eso no es real. Te vas a dar cuenta que ni son felices, ni la prosperidad que tienes le va a permitir realmente ser mejores, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, también le dice, si tropiezas en los primeros conceptos, si tropiezas en campo abierto, ¿cómo será donde haya matorrales y haya piedras? Entonces, ojo, estás mirando mal. Esa es una prosperidad aparente. Es como la flor de la hierba, es una prosperidad aparente y es una felicidad más falsa que el billete de 7 pesos. Bueno, y en estos días los billetes de 50,000, porque algunos están saliendo falsos. Entonces, son más falsos que eso. ¿Qué te pasa, Jeremías? O sea, el Señor no coge ahí y, no, le contestas con inteligencia, le dice, hombre, Jeremías. O sea, eso es lo que nos falta a nosotros. Porque la gente dice, no, es que el Señor me mostró, el Señor me dijo, tuve un sueño, tuve una visión. Oiga, pero es que eso no es para decirle que usted se ganaba la lotería con el 38, 55, 44, 62, 84, 74, papá, los 20 números del baloto. Más inteligente, es que es demasiado diabólico, ¿sí? Dios es una inteligencia suprema. Entonces uno puede salir uno con esas cosas tan simples, con esas cosas como tan livianas, tan faltas de fondo. Entonces le dice, ojo, esto es un problema de velocidades, Jeremías. Si te cansas con los de a pie, ¿cómo será cuando esté corriendo con los de a caballo, amiguito? Que es otra velocidad, es otro ritmo, es otro alcance. Si te caes en lo llano, ¿cómo será cuando le toque ir a los matorrales y a las piedras, hermano? Entonces, ojo, estás equivocado. Lo mismo se queja Asaf, le dice al Señor en el Salmo 73, versículo 2 al 5. Dice el salmista ahí, dice, pero en cuanto a mí, casi perdí. Ojo, aquí sí hay una cosa bien interesante, es una cosa bien interesante. O sea, cuando usted coge cada versículo, dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Casi. Mis pies alcanzaron a resbalar y estuve a punto de caer. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera, vea cómo es la diferencia. Este hombre estaba más, ¿sí me entiendes? Y Jeremías conocía este salmo. Este hombre estaba más en lo que era. Dice, casi pierdo el equilibrio. Cuando usted abra la boca ensalzando la prosperidad de los malvados, usted está a punto de darse un porrazo. Y no se vaya a ir a decirle a Dios eso. Si los demás roban, si los demás les gusta el CDY,
si los demás les gusta extorsionar, robar, si los demás les gusta ir a meterse con la mujer del prójimo, si los demás les gusta todo ese tipo de cosas, ese es problema de los demás, no suyo. ¿Sí? Tenga los ojos en lo que es. Dice el salmista, casi me caigo, casi, y mejor dicho, casi me voy, casi abro la boca. Entonces, como dicen ahí, calladito y quietico se ve más bonito. No se ponga a ensalzar al malvado. La misma maldad se regresa y lo envuelve y lo acaba. Lo vamos a ver ahora, ¿sí? Para que usted no se decepcione con eso, porque hay gente que repite, ay, yo no sé por qué esas personas no buscan de Dios y eso les va muy bien. Ay, son tan felices. Ay, sí. Y todo el tiempo lo que aparece en Face, felices. Mejor dicho. Eso es pura mentira, dice acá. Dice, porque envidia a los orgullosos, porque los vea hablando de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Dice, pareciera. Es que es la astucia del malvado, la venta del malvado. Es que yo no busco de Dios y me va bien. Es que yo no busco de Dios, yo no voy a ninguna iglesia, yo no diezmo, yo no hago nada, me importa. Eso es una tumba, lo que tú quieras. Eso de lo espiritual no existe. Existe el cuerpo y el alma, lo que está demostrado científicamente, y usted se pone ahí a creerle toda esa basura. Hermano, si usted no ha sido capaz, si usted no es capaz de ir al ritmo con los de a pie, hermano, usted no está preparado para otra dimensión, para otro ritmo, para otra velocidad, para otro alcance. Usted seguirá siendo un esclavo metido en Egipto, así usted esté parado en Canaán. Así de sencillo. Entonces le echamos la culpa es que ese pastor no tiene unción, es que en esa iglesia no saben, es que aquí el problema no es ese, hermano. Eso, todos los lugares, todos los sitios están llenos de gente que tiene una mentalidad chiquita así. Yo por ahí veo a algunas personas que colocan en Face y me llama la atención. Mente millonaria, hábito millonario, no sé qué millonario, pasos millonarios. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Una mente chiquita. Mi alcance, ese es. Es que esto es como los niños. Yo tengo que cortar, si no va a estar decepcionado toda la vida. Tengo que cortar con la escasez, con la pobreza, con el facilismo, con la maldad que sembraron en mí. En su casa o en donde fuera. Porque uno no es fracasado la noche a la mañana. Uno trae la semilla ahí que se manifiesta cada vez que le da por poner una venta de empanadas y no vende. Una venta de limonada y no vende. Escuché un mensaje por ahí, no sé, en algo que vi en televisión, que decía, a muchos de nosotros nos han dado limones, pero no nos enseñaron a hacer limonada. Y de eso está lleno el mundo, de fracasados. Cargan los limones a las espaldas, le están pudriendo. Y todavía preguntan qué hay que hacer. Hermano, ¿y para qué ese vuelta de limones que carga? No les enseñaron a hacer limonada. Príncipe, mi amor, hermosura. Yo afortunadamente era muy feo desde chiquito y no había forma de esas cosas. ¿Sí? Trabaje. Y palo, porque usted es muy rebelde. ¡Pah! 4 de la mañana. ¡Pah! A mí no me consintieron nada de esa vaina. Sí, hoy entiendo yo el amor de Dios, que es diferente. Pero la malcrianza, es que usted lo puede malcriar dándole palo o no dándole palo. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces uno lo entiende. ¡Ay! Sigamos a poder terminar. Bueno, y dice el Señor con respecto a esas personas que le fascina eso. Dice el Salmo 75, versículo 2.
En el momento que tengo pensado, haré justicia con los malvados y con los perversos. Ajústese los calzones, tarde que temprano le llega eso. Así eso no hay problema. Y dice el Salmo 50, versículo 16 al 21, dice, pero Dios dice a los malvados, Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? ¡Wow! Y aquí enmarca el concepto de los malvados y perversos, no solamente en los que no conocen de Dios, sino que conociendo de las cosas de Dios, siguen practicando, siguen en corruptelas, en vicios, en ayubatadas, siguen hablando de un Dios grande y poderoso, pero siguen dando de las de avivatos, que son los avivatos, ¿sí me entiendes? Una cosa es ser uno ser listo y otra cosa es ser avivato. Aprovechado, ladrón, corrupto. Que nadie se está dando cuenta, pues solamente el diablo y en el cielo y en el infierno. Es que su familia no sabe que usted es un corrupto y en la edad de santurrón. Entonces, ahí sí como el cuento. ¿Para qué se molestan en decir que hacen ciertas cosas para mí porque eso no es para mí? ¿Para qué se molestan en recitar mis decretos y pedir que me obedecen mi pacto? Pues rechazaron mi disciplina y mi disciplina dice que eso no es de Dios. El cebellé, la corrupción, el robo, la estafa, el despojo, eso no es de Dios. Y tratan mi palabra como basura, porque así la convierten. Si le están diciendo que eso no es de Dios y lo hacen, entonces les sirve tal, así, recen, canten, hagan lo que usted quiera. Cuando ven otros ladrones, dicen, sí, claro, vamos en sociedad y vamos a robar. Les dan su aprobación y se pasan el tiempo con más encima que fueran de ladrones, también se lo pasan con adúlteros, que están hablando palabras de doble sentido, como está de bueno, papaya puesta, papaya partida, que sí, que tal, que no sé qué, que sí, que el TikTok, que el WhatsApp, que salgamos así, que mostremos WhatsApp, que hagamos así, tan. No. Decepcionamos a Dios. Si usted no está decepcionando ni siquiera a su papá, a su mamá, es a Dios. Decepciona ni siquiera a su mujer o lo que sea, decepciona a Dios. ¿Sí? Tiene la boca llena de maldad y su lengua repleta de mentiras. ¿Y está hablando qué? A los que están adentro. Dios le está diciendo al perverso que está afuera y al perverso que está adentro. Porque hay muchos perversos que estaban afuera y porque se metieron al cristianismo creen que cambiaron. No, siguen estando afuera. ¿Sí? No los conocí. Señor, Señor. Siguen estando perversos. Porque es que el problema aquí no es que usted se mete a una iglesia y ojalá bien grande, donde no lo conozca nadie, no lo vea nadie para entrar y salir, como la iglesia católica, entra y sale y no sabe nadie. Sí, para que no vean lo malo que sí, pero usted sigue siendo la misma cosa, la misma porquería siempre, disfrazado de bueno. Entonces dice que boca rellena de maldad, la lengua repleta de mentiras, se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre y al hermano de espíritu. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio. Y pensaron que no me importaba. Ojo lo que dice el Señor, no lo digo yo. Es que nos están amenazando. No, estoy leyendo. Dice, mientras ustedes hacían todo eso, robaban, se iban de inmundicia sexual, porque ni siquiera es que yo estoy dando uso a mi sexualidad. Nadie está diciendo que no disfrute su sexualidad, pero una cosa es disfrutar la sexualidad y otra cosa es ser un esclavo de la sexualidad. ¿Sí? Dice, mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio. El Señor, ¿por qué deja que los malos prosperen y hagan lo que quieran? Parecen felices. Dice, yo permanecí en silencio. Y pensaron que no me estaba dando cuenta. Pero ahora los voy a reprender. Y presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Y viene el juicio del Señor contra esas personas, así sean cristianas o no se lo sean. Porque es que hay un poco de gente que cree que porque es cristiana, como que no, eso es una cosa que es bien absurda. Ya casi vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Nos decepcionamos por la riqueza de los malvados. Una cosa es la prosperidad y otra cosa es la riqueza. Y una de las cosas que uno entiende es, lo que la prosperidad abarca mucho más que las finanzas, es que
Los bienes materiales de esta vida son pasajeros. Entonces dice el Salmo 49, versículo 20, 16 al 20, dice, así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan, no te desanimes. Y en sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo. Su riqueza no lo seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende, morirán al igual que los demás animales. Y yo no quiero alargar esta hoy la reunión. Y voy a escribir lo que escribió un hombre que fue exitoso, súper exitoso. Dios le dio sabiduría, tuvo riqueza, era el rey más rico de su época, etc. 300 esposas, 700 concubinas, etc. Y se enloqueció, se volvió loco. Y cuando después de su locura volvió en sí, dice en Eclesiastés 5, versículo 12, es el libro de Salomón. Dice, Eclesiastés 2, versículo 2, 18, dice, también terminé por aborrecer, odiar, el haber trabajado tanto en esta vida, pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a otro que reinará después de mí. Interesante la reflexión. Entonces el tipo estaba diciendo, oiga, yo me he dado la pela y dejé aquí un... Sí. Mire tantas personas que han hecho empresa, han dejado las tremendas empresas y luego los hijos cogen y las acaban en un momentico. Nepo Cartagena, cuando yo era niño era una tremenda empresa. Hoy en día creo que ni existe. Y así muchas empresas. Ropa al Roble, una tremenda empresa en su época. Hoy no existe. Acá en las bodegas. Entonces uno entiende la cosa. Eclesiastés 5:12. Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por su dueño para su mal. ¡Wow! La vida es corta. La vida es pasajera. Toda la riqueza y los demás beneficios que el mundo considera como éxito tienen un tiempo de vida limitada. Al morir, nadie se puede llevar nada de esto a la tumba. Por eso el Señor Jesús dijo que hiciéramos tesoros en el cielo, porque los tesoros en la tierra realmente se los come la polilla, el éxito, y si no, los desbarata y los acaba nuestros herederos. Así de sencillo. Y finalizamos, porque la gente siempre es decepcionada de un montón de cosas. Y finalizamos de la gente que se decepciona por la maldad en el medio donde vivimos. Habacuc le clamaba a Dios y le decía, porque había mucha maldad a su alrededor. Estamos hablando de Habacuc. Todo lo que hemos hablado es muy viejo, para que no nos decepcionemos. No nos decepcionemos. ¿Sí? Todo es viejo. Entonces, lo que yo le quiero decir es que si esto ya está escrito en la Biblia, en la historia del hombre, 20 siglos, ¿por qué la gente se pega unas decepciones ahí? Y a ratos cuando a la gente le dicen, ay, pero eso es tan feo, ay, no. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es que yo no pensé que esa persona fuera a hacer eso. Como si el adulterio, como si el robo, como si la estafa, el engaño fueran de ayer. ¿Sí? Por eso es que los pusieron como mandamientos. Eso es un refrito de hace más de 30 siglos, yo no, por lo menos. Entonces yo no pensé que esa persona me fuera a robar, que esa persona me fuera a engañar y tal. Eso es un refrito, hermano. Un refrito. O sea, ay, que mis hijos
fueran a hacer eso. Yo pensé que iban a ser unas tremendas personas y ahora son unos drogaditos, unos vagos, unos degenerados, sí, unas prostitutas, etc. Es que eso, ¿acaso es nuevo? Eso es viejo. Entonces Habacuc se quejaba con Dios de la maldad del medio donde vivía. Y le decía Habacuc al Señor, Habacuc 1, versículo 2 al 4. Dice, ¿hasta cuándo debo pedir tu ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. ¿Será que Habacuc se trasladó al año 2021 y se fue por la ciudad de Bucaramanga o cualquier ciudad del país y del mundo y dio esta vuelta, por ejemplo, Nueva York? Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Y luego sigue Habacuc hablándole al Señor hace como un montón de siglos. Parece que estuvieran dando una vuelta a Nueva York hoy. ¿Sí? Todo un país en desarrollo, Nueva York. Dice, estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Parece que estoy dando una vueltica aquí a Bucaramanga o Bogotá. Bogotá, ¿no? Que dicen que está terrible la delincuencia. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. En la época de Habacuc ya se decía que la justicia se había corrompido, que habían falsos testigos, que los ladrones de celulares entran a la cárcel y vuelven y salen inmediatamente a la semana, que los atracadores, que los que roban ciclas, ahí cuando matan a alguien es que los dejan un ratico, ¿sí? Y luego por buena conducta salen a matar a otro. Entonces uno se da cuenta que realmente no hemos hecho gran cosa. Porque Dios no puede hacer si el hombre no quiere hacer. Pero el hombre cada día inventa más leyes que se apartan de la ley de Dios. Porque lo que para Dios no está bien, para la ley del hombre sí lo está. El aborto, las drogas, el alcoholismo, el juego, la fornicación. Eso es una cosa, eso es un abanico inmenso. El hombre en su humanismo ha legalizado todo y luego se queja de los resultados del humanismo. Que el drogadicto fue, sí, de la droga recreativa, fue y le metió unas puñaladas al otro. Que el borracho, que el celoso, que no sé qué, que porque claro, se estaba acostando con la mujer del otro, el otro lo cogió y le metió un poco de balinazos. No es Dios. ¿Por qué no nos puede salvar? Porque la gente no quiere ser salva. El hombre quiere cada día y antes legaliza todo eso. Es bien complicado. Y los hijos de Dios no somos una luz, como un faro en una parte alta. Los hijos de Dios hemos cogido la luz nuestra y la hemos metido debajo de una mesa. Ahí donde usted está, Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, Padre, Señor, por mostrarnos la importancia de cómo manejar la decepción en nuestra vida. Que no es nada nuevo, que es inherente a cada persona, pero que de alguna manera le hemos restado la importancia que tiene. Cuando es en ese trato de la decepción, que arrancan problemas mayores de las personas y los seres humanos. Hoy no lo hemos entendido. Hoy sencillamente nos decepcionamos de la gente malagradecida, de la gente que se queja, de los malos que prosperan, de los malos que tienen grandes riquezas, de la maldad campante, de la violencia campante en el mundo. Hoy nos decepcionamos porque la delincuencia aumenta cada día más.
Pero ¿cuántos son los que se vuelven realmente a Dios? ¿Cuántos son los que entienden, no con la vista puesta en el ritmo que Jeremías veía al mundo? Es la vista puesta en cosas más profundas, más allá. No podemos seguir nosotros haciendo eco, siendo difusores de la riqueza de los malignos, que están disfrazadas con teorías humanas. Hoy vemos como muchos les parece fabuloso porque utilizan algún versículo bíblico, hablar del hábito millonario, del pensamiento millonario, de los pasos millonarios. ¿Acaso es que es nuestro propósito? La abundancia de riquezas. Cuando un hombre que tuvo las mayores riquezas de un hombre en su momento, él mismo dijo que las riquezas traen su propio mal. Entonces no me interesa ser millonario. No me interesa seguir en la búsqueda del dinero sin un sentido claro, porque me voy a decepcionar. Porque hay cosas más importantes que eso. Por estar en esa búsqueda, voy a destruir a mi familia, a los seres que me aman. Me aislaré como un rey que deseaba tener mucho y pidió que todo lo que tocara fuera oro. Y se quedó solo. Hoy muchas personas quieren eso. Y venden una idea de una falsa prosperidad, riqueza y felicidad. No hay felicidad en eso. Son antipáticos, aislados en su mundo. Pero algunos en este mundo de hoy, en donde somos seguidores de esas influencias que solo buscan la esclavitud nuestra, de modelos intrascendentes, porque no es un modelo ni siquiera para replicar ni para decir, porque el modelo de Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. Yo no vine a acumular tesoros en la tierra, porque tal como llegué, me voy a ir. Y eso es lo que uno entiende. Que muchas veces, en la búsqueda de nuestros propios intereses, no cumplimos con el mandamiento de honrar a padre y madre. No respetamos. Hemos perdido la esencia de lo que debe ser. Y hemos entrado en la búsqueda a todo costo de cosas que sencillamente cuando partamos de esta vida se quedarán aquí y serán motivo de discordia, de pelea y rapiña si no hacemos las cosas como deben ser. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por fortalecernos. Si usted hoy tiene algún motivo de decepción, dígale al Padre que lo fortalezca. No se niegue, porque algunos dicen, no me habla otra vez de Dios. Pero quien te va a sacar de ese engaño es Él, no soy yo. Quien te va a mostrar lo equivocada que estás, no soy yo, es Dios, es el Espíritu Santo, que le va a poder mostrar la realidad que hay detrás de la realidad que tú estás viendo. Entonces hay que decirle, Señor, yo quiero ver la realidad. Yo no quiero seguir engañado o engañada en la realidad que veo y que vivo. Yo quiero ver cuál es realmente la realidad. ¿Qué es lo que espiritualmente se está moviendo detrás de esta realidad física que me he engañado y me engaña y hoy me hace sufrir, me causa tristeza y un gran dolor? Padre, te damos gracias
Y al tomar el pan y vino, sellamos esta palabra de bendición sobre nuestra vida, declarando con nuestra boca que este pan simboliza tu carne y este vino simboliza tu sangre. Que al tomar el pan y vino, manifestamos que contigo, Señor Jesús, estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo, en el nombre de tu Hijo Jesús, y en el